Buenos días, mi nombre es Alexa Luna y junto con mis compañeros Valentina León y Rafael Martínez le vamos a estar hablando acerca de metodología orientada a objetos. Número uno, en este caso le hablaré de Responsibility Driver Design o diseño impulsado por responsabilidades. Este es un enfoque de diseño de software orientado a objetos que se centra en identificar las responsabilidades y colaboraciones entre los objetos del sistema. En el medio, los objetos son vistos como entidades activas y responsables que se encargan de realizar ciertas tareas específicas dentro del sistema, trabajando en conjunto para lograr lo propuesto. Este enfoque promueve una comunicación clara entre los miembros del equipo de desarrollo y permite una comprensión más profunda de cómo interactúan los objetos al cumplir sus responsabilidades. Entre los principios fundamentales de RD tenemos tres. Número uno, la responsabilidad. Esta se centra en identificar las responsabilidades que va a tener cada objeto, ya que estos son responsables de realizar cierta acción específica y ciertas tareas dentro del contexto del sistema. Número dos, tenemos la colaboración. Los objetos colaboran entre sí a través de interacciones y acciones para así lograr cumplir la responsabilidad de cada uno. Estos comunican mensajes y utilizan métodos para cooperar y lograr sus responsabilidades, formando así un ambiente funcional. Por último, y no menos importante, tenemos la comunicación clara. Esta promueve una comunicación clara entre los miembros del equipo de desarrollo y al enfocarse en las responsabilidades y las colaboraciones de los objetos, crean un lenguaje común y es más fácil así entender el diseño del sistema. Beneficios de RD. Número uno, tenemos que el diseño, su diseño es más modular y sencillo, puesto que cada objeto tiene un propósito claro y este puede ser reutilizado o modificado sin afectar a otros componentes del sistema. Número dos, tenemos que adaptarle al cambio. Estos objetos pueden adaptarse, evolucionar o cambiar y esto facilita la incorporación de cambios sin que haya ningún fallo en el sistema o se encuentre retrasado el proyecto. Mayor comprensión del sistema. Este es más flexible ya que al identificar las responsabilidades y la colaboración entre cada objeto es más fácil, como ya expliqué, el principio de comunicación clara, es más fácil lograr un lenguaje común y se comprende de una mejor manera el diseño del sistema. Por último, para entender un poco más de estos sistemas, tenemos un ejemplo. En este caso tenemos un objeto denominado libro, el cual su responsabilidad clara pueden ser almacenar información del título, del autor, la categoría del libro, etc. Y tenemos un segundo objeto llamado biblioteca. Su responsabilidad puede ser gestionar la colección de los libros, permitir el préstamo a los libros, permitir la devolución de los libros, entre otros. En este ejemplo, los objetos libros y bibliotecas colaborarían entre sí para cumplir con sus responsabilidades. Por ejemplo, cuando un usuario solicita el préstamo de un libro, el objeto biblioteca verificaría la disponibilidad del libro utilizando la responsabilidad correspondiente del libro. Y aquí tienen una manera más clara de cómo funcionaría este sistema en un ejemplo mega sencillo. Gracias por su atención. Bueno, ahora en cuanto con la metodología de RUP, que el RUP significa Rational Unified Process, o en español, Proceso Racional Unificado, primero que tenemos que entender el origen de su nombre. Este nombre viene originado por la empresa Rational Software, que ahora parte como una de las carteras de empresas de IBM, y este tipo de metodología parte de una instituida por esta institución en la cual este RUP se toma como una metodología estándar para el análisis, diseño, implementación y documentación de los sistemas. Esto se debe a que no es una metodología fija, es decir, no tiene una serie de pasos estructurados, sino que es muy adaptable a todo lo que se requiere con las necesidades del usuario
y más allá con las capacidades que tienen las empresas para atender dichas solicitudes de usuario. Esto tiene como objetivo, o el objetivo de esta metodología, se basa en que con esta visión busca ordenar y estructurar el desarrollo de software, es decir, darle como un orden sin tener que seguir una serie de pasos fijos, por así decirlo. El otro objetivo de esta metodología es que se basa en transformar los requisitos y las necesidades del usuario en sistemas funcionales y adaptables con todos los requerimientos que necesiten o todas sus necesidades. Entre las características de esta metodología podemos encontrar primero la administración de requisitos. Esto quiere decir que en el primer paso de esta metodología, que ya los pasos los vamos a tratar más adelante, se trata en que tenemos que atender o cumplir la serie de necesidades o de objetivos planteados por este usuario, que esto es lo que llamamos los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos del sistema? Pues las necesidades que nos den los usuarios o los objetivos que quieran lograr con este desarrollo. En siguiente lugar tenemos el desarrollo iterativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que este sistema o este conjunto de metodologías parte a partir de un sistema de pruebas o de proyectos, en donde cada prueba o proyecto se va aprendiendo de los errores que salen en el proceso. Es decir, se intenta cumplir una serie de normativas, se plantea una solución y a partir de esa solución se buscan analizar las debilidades de ese sistema para poder mejorarlo. Esto en una serie de intentos, lo que se llama iteraciones. A continuación, encontramos como característica la disciplina de roles, es decir, que en el proceso de arquitectura o de armado del sistema podemos definir los distintos roles que va a tener el equipo a atender para trabajar de una forma más colaborativa y lograr en sistemas más rápidos e eficientes. Y por último, la arquitectura en módulos, que al separar todos los distintos objetivos que tiene el usuario, podemos maquetar las distintas fases o interfaces que va a tener el sistema de manera cooperativa, o decir, en conjunto. Ahora vamos a entrar un poco en lo que viene siendo las fases de esta metodología, que son 4 fases. Como dije anteriormente, no necesariamente tiene que cumplir un orden lineal, sino que a través de las iteraciones, es como que la base característica de este modelo, podemos avanzar a partir de ciertos puntos para ir mejorando el sistema, aparte de las debilidades que se presenten en todo este proceso. Es decir, no es lineal, sino que va siendo como una especie de pruebas. En la primera fase encontramos el inicio, en el cual esta es la reunión principal con el cliente, con los ingenieros del sistema que se va a cumplir para la generación del software, en la cual se plantean los objetivos del proyecto y se definen todas las necesidades que tienen que cumplir con el sistema. Pues como ya tenemos que entender, cada sistema tiene que cumplir una serie de objetivos, tiene que cumplir una función, una tarea. A continuación entramos a la parte o la etapa de la elaboración, en la cual maquetamos y ponemos la arquitectura del software o el planteamiento que vamos a resolver para los distintos procesos del sistema. En la fase de la construcción, como dice su nombre, es cuando ya empezamos a montar las distintas funcionalidades que va a tener el sistema. Es decir, desarrollamos su funcionalidad. En este caso, en este paso, es donde la mayor cantidad de procesos iterativos se encuentra, pues es donde empezamos a probar las funcionalidades y donde caemos las debilidades de dicho sistema. Y por último, tenemos la etapa de transición, que ya es cuando entramos a las etapas finales de prueba y de entrega para que los clientes vean el proceso y ya vean los procesos finales del sistema o del producto. Aquí en esta etapa también entra la etapa de depuración, que es la etapa de pruebas ya finales para definir los últimos objetivos que se van a pulir antes de entregar el proyecto o a su cliente final, como podemos decir. Ok, y ya por último vamos a trabajar las ventajas de esta metodología, que son, en este caso, vamos a mencionar 4. La primera es el coste del riesgo a un solo incremento. ¿Qué quiere decir esto? Que nos estamos ahorrando una serie de recursos económicos al trabajar con un sistema de iteraciones. ¿Por qué? Cuando trabajamos con el sistema de iteraciones, cada prueba que se le haga a un sistema, estamos probando las vulnerabilidades y debilidades que tiene. Es decir, si trabajamos con versiones, cada versión está siendo mejor que la anterior. En cambio, si trabajamos directamente con un producto final, podemos lograr o podemos observar que al final este producto va a tener distintos tipos de errores. Reduce el riesgo de no sacar el producto en el calendario previsto. Ya que esto forma una parte de orden y estructura del proyecto, podemos anotar fechas límite en la cual, si tenemos un equipo de trabajo, se definen distintas fases del proyecto a cada uno de los ingenieros involucrados y cumplimos el calendario que se ha puesto para el sistema. Acelera el ritmo de desarrollo, pues como estamos trabajando con facetas más colaborativas
se están atacando principalmente cada vulnerabilidad del sistema. Es decir, de una forma más rápida, veloz y eficiente, estamos dando respuesta a las necesidades del cliente. Y por último, se adapta mejor a las necesidades del cliente, pues fácilmente, desde la primera etapa, se están trabajando en base a dichas necesidades. A continuación seguimos con otra metodología. Bueno, la OAD o Object Oriented Analysis and Design. Esta es una metodología de software basada principalmente en clases y objetos y se encarga de representar las entidades del mundo real y sus relaciones. Esta se puede dividir en dos partes, la de análisis y la de diseño. La metodología de análisis se encarga de definir todos aquellos requisitos del usuario y en captar la esencia del problema. Esta utiliza además 3 modelados en forma de 3 análisis. Primero tenemos el modelado de objetos, que se encarga de determinar las características o atributos de las clases y los objetos. Luego tenemos el modelado dinámico, que se refiere a todas aquellas operaciones que pueden realizar los objetos, y el modelado funcional, que se basa en analizar o en definir todos aquellos, cómo cambian el estado del objeto a medida que, o las transiciones del estado del objeto a medida que cambian los datos de él. Luego, en la parte de diseño, hablamos de organizar todos los datos y todas aquellas clases de objetos del sistema. Este se basa en una organización piramidal. Comenzamos primero en la punta de la pirámide con las responsabilidades, que se refiere a todo el diseño algorítmico de las operaciones del sistema. Luego tenemos los mensajes, que se refiere a la comunicación entre objetos y cómo este reacciona a interacciones o influencia de tanto externa como interna en el sistema. Luego tenemos la clase de objetos, que se refiere al diseño de la herencia y la jerarquización de las clases. Y por último tenemos un subsistema, que se refiere al framework que se necesita para satisfacer las necesidades del usuario. Comenzamos con las características. La metodología de OAD se basa principalmente en el paradigma de la programación orientada a objetos. Por ello, en sus características veremos que salen o surgen de forma recurrente temas o terminologías como el encapsulamiento, la herencia, la jerarquización, la abstracción, la modularidad. Y es que cuando hablamos del diseño de los sistemas de OAD, hablamos de modularidad y encapsulamiento. Por ello, como muestra en la lámina, se dice que se centra en la creación de objetos reutilizables y modulares. También hablamos del concepto de la herencia para crear jerarquía de objetos. Se enfoca en la encapsulación de datos y comportamientos. Esto ayuda a que si, por ejemplo, algún módulo del sistema llega a fallar, este no afecte directamente a los demás. También hablamos de que utiliza técnicas de modelado para representar los objetos y sus relaciones. Como ya mencioné, el modelado de objetos, el modelado dinámico y el modelado funcional. Y por supuesto, se basa en el principio de abstracción para simplificar la complejidad del sistema, ya que sin la abstracción no existiría esta metodología, puesto que la abstracción es el concepto fundamental en la programación orientada a objetos, pues como ya mencioné, se basa en traspolar toda aquella realidad o todo lo que conocemos en el lenguaje computacional. Luego tenemos las ventajas de la OAD. Esta principalmente permite mayor utilización de código y una mayor modularidad, como ya hablamos, por este mismo diseño de módulos en los que está relacionado con la abstracción del problema y el encapsulamiento. Luego tenemos que facilita el mantenimiento y evolución, puesto que su diseño permite que se haga la actualización más fácil del software y sobre todo si no solo se necesita actualizar cierto aspecto de él. Por supuesto, tiene mayor flexibilidad y escalabilidad porque esta metodología se basa en la programación orientada a objetos, principal paradigma utilizada en la programación actualmente. Y
Este es de mayor eficiencia y calidad, puesto que hablamos de que tiene reutilización del código, es más fácil de actualizar, etcétera, etcétera. Sin embargo, la OAD tiene sus desventajas y principalmente es que por la complejidad que conlleva la abstracción, base fundamental de esta metodología, ya que a partir de ella salen los objetos y las clases, esta puede ser difícil de aprender. Luego tenemos que todo lo que conlleva el análisis y el diseño, los objetos, las clases, esta requiere de mucha planificación previa y de documentación a lo largo de las fases de desarrollo de software. Por lo tanto, esto aumenta el tiempo en el que se tarda en desarrollar el sistema y por ende conlleva a que tenga mayor costo, no solo por aquella planificación y documentación, sino por lo mencionado anteriormente sobre la dificultad que conlleva aprender la metodología de la POO y por ende se necesitan de mayor recursos, tanto físicos como humanos para ello. Por supuesto, podemos ver algunos ejemplos de la OAD, Object Oriented Analysis and Design, en las bases de datos relacionales en general, específicamente más que todo en Oracle. También tenemos por supuesto el lenguaje de programación Java y Smalltalk, un pionero de este paradigma de programación, la PO, y también lo vemos en aplicaciones como Java, también lo vemos en aplicaciones como WhatsApp, Facebook, Twitter, entre otros. Gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado.